Hola compañeros y compañeras de Perú. Somos del Instituto La Guinahueta, que está situado en la ciudad de Barcelona. Estamos en tercero de la ESO, tenemos entre 13 y 15 años y somos de distintos países. España, Bolivia, Colombia, Egipto, Paraguay, Honduras, Georgia, Pakistán y República Dominicana. Y hoy les responderemos a vuestro vídeo sobre violencias sexuales. Algunos ejemplos de violencias sexuales son: Que te obliguen a tener relaciones sexuales sin tu consentimiento. Que te chantajeen para enviar fotos o videos íntimos. Cuando te persiguen y te dicen cosas de contenido sexual en la calle. Cuando te violan y te obligan a tener al bebé. Las violencias sexuales se dan a cabo mayormente en casa, pero es cosa que también sucede en la calle. Hoy les vamos a explicar algunas de las consecuencias psicológicas o traumas por violencias sexuales. Por ejemplo, podría generar miedo de salir de su propia casa, subirse al bus y también le podría provocar odio a su propio cuerpo. La persona puede pensar que tiene la culpa, pero ninguna persona abusada tiene la culpa sobre la violación. Otra consecuencia es que puede generar miedo y odio hacia la persona o el lugar que provocó la violación. Otra consecuencia que puede ser es tener un embarazo no deseado por culpa de la violación. También se puede tener enfermedad de transmisión sexual como el SIDA y el papiloma. Para evitar las violencias sexuales hay que hablar con la persona antes de tener sexo, tener su consentimiento y respetar el tiempo de cada persona. Los hombres no deben sentirse superiores por abusar, violar y acosar. Desde pequeños nos tendrían que hablar de educación sexual. Siempre hay que hablar del tema de las violencias sexuales y nunca darlo por solucionado. No a la violencia sexual. ¡No a la violencia sexual! ¡No a la violencia sexual! No a la violencia sexual. ¡No a la violencia sexual!